Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de griego del Nuevo Testamento con el profesor Garavito. Muy agradecido por este tiempo y vamos a orar y vamos a dar comienzo a estas clases, a estas 10 clases sobre el tema de griego en el Nuevo Testamento. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de aprender, de crecer en nuestro conocimiento de los idiomas bíblicos. Señor, damos gracias por el profesor Gravito, su vida, su ministerio, su dedicación, Señor, para enseñarnos. Bendícenos y ayúdanos. Y gracias por la provisión que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profesor Garavito, el Señor le bendiga. Un gusto tenerle con nosotros en este tiempo de clases sobre el tema de griego bíblico en el Nuevo Testamento. El Señor le bendiga. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos, a los hermanos siempre que están atentos dirigiendo la programación de las clases y estos cursos en el canal de Comprensión de los Tiempos. Muy emocionado de iniciar esta nueva aventura que nos va a llevar durante 10 clases para tener un conocimiento de los elementos básicos del griego del Nuevo Testamento. Hoy vamos a compartir entonces nuestra primera clase animándoles siempre a escribir acerca de sus preguntas y comentarios que tengan a través de las vías que el canal pone siempre a disposición. Y vamos a tener el día de hoy una presentación de qué es el griego del Nuevo Testamento, a qué se refiere y conocer ya algunos elementos de la gramática como tal, o del grupo de signos del griego como tal. Y entonces, este día iniciemos preguntándonos qué se entiende por el griego del Nuevo Testamento, o a qué se refiere, o qué es el griego del Nuevo Testamento. Hay que decir entonces que es el idioma griego, que fue una lengua común durante muchos siglos en una extensa región del mundo. Aquel mundo de lo que hoy se conoce como el Cercano Oriente, aunque este idioma, ya el griego, se extiende también por algunas regiones del mundo occidental, como lo conocemos ahora, algunas regiones de Europa y principalmente en Grecia. Las regiones ahí cerca de Grecia hacia el occidente, pero principalmente se extendió hacia el oriente. Y eso incluye a muchos pueblos no griegos. Por su carácter de lengua popular y universal durante un periodo o durante todo el periodo que se extiende más o menos a lo largo de 6 siglos, extendido desde unos 300 años antes de Cristo hasta 300 años después de Cristo. Ese carácter popular y universal se le llegó a conocer como el griego koiné o el griego común. ¿Qué es el griego? Cuando uno estudia griego del Nuevo Testamento, estudia uno el griego koiné, y ese es el griego que nosotros vamos a estudiar en este curso, las características generales básicas del griego koiné, y la palabra koiné, eso es lo que significa común, popular. Ese es el significado de la palabra koiné, el griego koiné. Este griego está formado de las corrientes dialectales del griego antiguo. El griego koiné presenta una etapa de evolución de un idioma que ostenta una historia de casi 3000 años de manera ininterrumpida. Desde los tiempos de Homero, aquel personaje griego en los inicios de la civilización griega como tal. Recordemos que todas las civilizaciones antiguas iniciaron como una especie de clanes, de agrupación de pueblos más pequeños, de familias, de asentamientos humanos, y se fueron construyendo las civilizaciones antiguas. Los griegos no fueron la excepción. Eso pasó con el imperio de los romanos, eso pasó con el imperio de los sirios, con los babilónicos, con los persas, igual con los griegos. Finalmente, en el periodo del Nuevo Testamento, que es el que a nosotros nos interesa para este estudio, estaba presente el griego koiné. ¿Cómo fue ese desarrollo? El griego koiné
que es el que nosotros vamos a estudiar, es una versión simplificada del griego clásico, el griego de Aristóteles, de Platón, de esos grandes escritores y filósofos, pensadores del pensamiento que hoy conocemos como filosofía griega antigua, de Tales de Mileto, de Anaximandro y todos esos filósofos que en la clasificación de la filosofía se conocen incluso algunos como los presocráticos. Pero el griego koiné es una versión más sencilla, más simple de ese griego clásico. Es utilizada en el Imperio griego, este griego koiné, principalmente durante la época helenística, que esta época helenística del Imperio griego es la época de la expansión del Imperio griego y de la internalización, vamos a usar esa expresión, del Imperio griego, con todas sus formas, ¿no? Todos los imperios, los grandes imperios antiguos, fueron dejando vestigios y aportes a la humanidad, y nosotros encontramos hasta el día de hoy los aportes que hicieron los griegos, los romanos y otros grandes imperios que fueron dejando su huella a lo largo del tiempo. Esta época helenística fue una época muy importante del Imperio griego, y es durante esta época helenística que ocurre, por ejemplo, la llegada de los griegos a Palestina, a la región de Israel, donde tienen el encuentro con los judíos, el periodo de los macabeos, que es un periodo posterior. Pues hoy no tenemos el tiempo como para hablar de los griegos propiamente o del Imperio griego, pero es una historia fascinante, ¿no? Por ejemplo, de los libros deuterocanónicos como los macabeos, ellos se están enfrentando a los griegos, pero a los griegos, principalmente a un grupo de griegos que quedaron luego de la muerte de su gran emperador, que es Alejandro Magno. Este griego koiné surge precisamente durante el imperio griego, que está bajo el dominio de Alejandro Magno, y se dice que surge por la necesidad de una comunicación, de un medio de comunicación estable, unificado en todo el imperio, ya que el imperio se había extendido mucho y abarcó pueblos que ya el habla de estos pueblos era distinta, y pues hoy nosotros tenemos medios de comunicación efectivos impresionantes como el de hoy, a través de estas plataformas digitales en internet, las páginas de YouTube, los canales de YouTube y todo eso, hace que la comunicación quede más estable y que los medios de comunicación pues permitan que los idiomas tengan en cierta forma una ventaja, porque podemos, aunque hayan comunidades de migrantes, por ejemplo, de nuestros pueblos en distancias enormes, pues pueden seguir escuchando cómo se habla el idioma de su pueblo a través de estos medios, pero antes no ocurría así, y entonces el idioma se iba perdiendo, y tomaron los griegos la decisión de establecer ese griego común, ese griego koiné, en todas las comarcas del imperio griego. Eso también, y fue algo tan bien hecho y tan impresionante, la estructura, la logística, lo práctico de este idioma, que también fue utilizada como lengua franca durante el Imperio Romano, y de ahí que se habla del Imperio Greco-Romano. Por el elemento griego durante los romanos fue el tema de la filosofía. Los romanos no tomaron esa actitud como de revanchismo, de anular todo lo del imperio anterior, sino que aprovecharon la estructura que el imperio griego había dejado en todo sentido, una estructura filosófica, una estructura organizacional, una estructura, vamos a decir, de cómo administraban las demás provincias que ellos fueron tomando, y también tomaron el idioma de los griegos. Entonces, en el Imperio Romano, la lengua franca entre los pueblos era el griego. Por eso vemos que el Nuevo Testamento, aunque los que dominan el mundo en ese momento son los romanos, ellos toman el idioma griego como el idioma de su imperio. Posteriormente llegó a llamarse griego bizantino. Por supuesto que aquí estamos dando saltos, ¿verdad? No estamos haciendo una historia así exhaustiva y comentando cada detalle de esta. Es una historia riquísima, muy apasionante y muy impresionante también. Estamos dando saltos porque nosotros el interés de este curso es precisamente llegar al griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento y a partir de ahí. Pero la otra etapa del griego es el griego bizantino. Recordemos que lo bizantino es uno de los adjetivos como los que se conoce al Imperio Romano, o una etapa, una parte del Imperio Romano. Cuando se habla del Imperio bizantino, se está hablando del Imperio Romano. Este griego bizantino, que otra forma de decirlo
menos elegante sería el griego romano o el griego latino. Esto principalmente se da durante la época medieval para luego convertirse en el griego moderno. Este griego que habla Grecia, el país de Grecia el día de hoy. Y sí hay una distancia y una diferencia en cuanto, obviamente en el léxico hay nuevas palabras y cosas de gramática y algunas situaciones de pronunciación de sonidos y diferentes cosas entre el griego moderno y el griego koiné. Lo mismo pasa con el hebreo clásico, como se conoce al hebreo bíblico. Digamos que la forma académica, formal de llamar al hebreo bíblico es el hebreo clásico. Y el hebreo moderno también hay una distancia gramatical, una distancia en cuanto al léxico y esas cosas. Bueno, para resumir este cuadrito de cómo va las diferentes etapas en las que va ocurriendo el griego. El griego clásico podemos llamar al griego que se habla desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo IV antes de Cristo. Este griego clásico es cuando ya está unificado el imperio griego a partir de dialectos como de estas etnias y pueblos que habitaban en esa región, pueblo eólico, los jónicos, los áticos, los dóricos. Yo toco algo de piano y los que tenemos algún conocimiento de música, sabemos de las escalas musicales y de los modos, los famosos modos griegos, y estos modos griegos de música que son para ejecutar una forma de ejecución de escalas y esas cosas. Estos modos griegos, la mayoría tienen nombres de estos pueblos, el modo eólico, el jónico, el dórico, esas palabras a los que tienen algún conocimiento formal de la música, recordarán los modos griegos. Bueno, pues estos modos griegos, más que hoy que nosotros los usamos como un asunto musical, corresponden a los nombres de los pueblos originales que luego hicieron como una especie de confraternidad para formar lo que hoy conocemos el imperio griego, como lo que pasa con el mundo español, que en la península española estaban los iberos, los vascos y otros que finalmente se formaron como el reino de España y así en diferentes regiones. Entonces el griego clásico es ese idioma también que fue unificando a estos primeros pueblos en ese periodo. Estamos hablando de 5 siglos antes de Cristo. Esto es más o menos el periodo del reino dividido en Israel. Y luego el griego koiné, que se surge en lo que nosotros conocemos en la historia bíblica como el periodo intertestamentario, que se extiende desde el siglo tercero antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, hasta 300 años, claro, esto es un más menos ahí de algunas décadas después de Cristo. Algunos extienden esta época, en algunos textos ustedes van a encontrar que se extiende hasta el siglo IV después de Cristo. Bueno, no debemos ser tan estrictos con la definición de algunas de estas fechas. Son periodos muy largos, pasan muchos eventos. Y aquí el periodo del griego koiné, que inicia justamente en lo que nosotros conocemos como periodo intertestamentario, para luego dar paso a lo que se llegó a llamar, no es que inmediatamente, ¿no? Hoy es el periodo del griego koiné, mañana empieza el periodo del griego bizantino o cosas como esas, sino que hay periodos como de transición y en algunos casos las transiciones son muy largos. El griego bizantino es el griego que se habla principalmente en la época medieval, más o menos hasta el siglo XV, que es el periodo para nosotros, para tomar referencia más o menos en este periodo del periodo previo a la Reforma Protestante. Este griego bizantino ya con una fuerte influencia del latín. Recordemos que en este periodo también ya la iglesia ha surgido y se ha organizado y sistematizado como la dominante, con una hegemonía muy fuerte en el mundo moderno de aquel tiempo y un mundo más occidental. También es el periodo de la expansión de la iglesia oficial o de la iglesia católica como la conocemos, y sabemos que el idioma de la iglesia fue el idioma latín, hasta el día de hoy, el idioma oficial del texto bíblico de la iglesia católica y oficial de las comunicaciones de la iglesia fue el latín, que un cambio que hubo también a finales del siglo III de la iglesia con la conversión de Constantino y todo eso. Sin embargo, los textos para ese periodo, si estamos hablando del griego koiné,
del periodo de 300 años antes de Cristo hasta 300 años después de Cristo, que es el periodo helenístico y es el periodo precisamente del griego koiné como el idioma de lengua franca. Eso incluye el primer siglo de la era cristiana, que es donde se redactan los textos que conocemos hoy como Nuevo Testamento. Y luego el periodo del griego moderno, que es de igual. Recordemos que aquí estamos dando algunos saltos y no estamos siendo tan minuciosos con el tema de las fechas, ¿no? Al acercarnos un poco más y hablar un poco más de temas históricos, pues tendríamos que marcar puntos más detallados. El griego moderno que se extiende entonces más o menos desde el siglo XVII hasta la fecha. Y obviamente eso ha ido marcando algunas diferencias y cambios en el curso de los siglos. Eso en cuanto a la historia y un breve repaso del desarrollo del griego y cómo ubicar el griego koiné en esa historia general del imperio griego y del idioma griego. Pero también hay que tener en mente que no es el Nuevo Testamento el primer contacto entre el griego koiné y los textos bíblicos. Ha ocurrido algo mucho antes del Nuevo Testamento. El primer contacto que tiene el koiné con los textos bíblicos fue precisamente la traducción de los textos sagrados hebreos o el Tanakh al griego, y eso ocurre en la ciudad de Alejandría, y el periodo también es un periodo que todavía no se logran marcar con certeza el inicio y el final, sino que transcurre más o menos entre el siglo III y el siglo II antes de Cristo. Estamos hablando de unos 200 años antes de Cristo. Ahora los textos del pueblo judío, los textos sagrados, lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento, los textos sagrados que estaban en hebreo fueron traducidos al griego y precisamente al griego koiné, que era el griego que estaba imperando en ese momento. Y esa es la versión de la Biblia que conocemos como Septuaginta, o las siglas que en muchos textos ustedes van a encontrar que algunos autores dan por sentado que todo el mundo sabe qué significan estas letras, y hay personas que aún no lo conocen, ¿no? Pero estas como las siglas con las que se abrevia, se reconoce la Septuaginta, que es el nombre de esa Biblia, digamos, aunque solo hoy desde nuestra perspectiva cristiana, solo es el Antiguo Testamento, que son los textos del pueblo judío, fueron traducidos del hebreo al griego. Y también se reconoce a este evento como la primera traducción de la Biblia, a esta Septuaginta que está en griego. El día de hoy es un elemento también de comparación, el griego del Nuevo Testamento y el griego de la Septuaginta, porque el griego de la Septuaginta, estamos hablando de un mínimo de 200 años, algunos dicen 150 años, pero parece que es mucho más antigua, unos 200 años, algunos consideran que el periodo de redacción de traducción de la Septuaginta fue del 250 al 150 antes de Cristo. Estamos hablando de más o menos un periodo que se podría extender a lo largo de unos 100 años del proceso de traducción de la Septuaginta. Yo no lo puse acá, pero hay una leyenda que no es comprobable así científicamente, sino que ha quedado en ese carácter, que puede ser como una tarea ahí de investigación para los que quieren acercarse un poco más acerca de la Septuaginta, de una carta que le envía una persona a otra y se conoce como la carta de Aristeas. Lo vamos a agregar por ahí en alguna de las notas si alguien quiere saber, que es parte de la historia de la Septuaginta, pero esta es les decía, como es una leyenda de cómo uno de los reyes que se llamó Ptolomeo, que era un rey griego, pero del lado de Egipto, era un rey de los Ptolomeos, que gobernaba Alejandría. Alejandría es una ciudad que está en la costa del Mediterráneo, en la región de Egipto. Igual, pues no vamos a hablar así a detalle en la historia de la Septuaginta, pero hay que decir que ya el nombre nos dice algo. La ciudad se llamó Alejandría en honor a Alejandro, el gran emperador. Hay muchas películas de Alejandro, hay unas muy buenas de Alejandro Magno. Y ahí la intención de la ciudad o de los fundadores de la ciudad era que se constituyera como un centro de acopio cultural, de investigación de aquel tiempo, de filosofía,
con el tiempo realmente lo que pasa con todas las ciudades, ¿no? Tiene que haber un centro de comercio, tiene que haber un mercado, tiene que haber una cosa así. Y Alejandría terminó siendo una ciudad, pues, casi como cualquier otra ciudad. La arquitectura parece que fue una arquitectura muy llamativa. De hecho, entre las 7 maravillas del mundo antiguo está el faro que hubo en Alejandría, que luego fue destruido por los invasores y las guerras y todo eso. La ciudad terminó siendo destruida. Entonces, la carta de Aristeas puede ser un asunto de investigación para conocer algo de una leyenda, ¿no? Que no es algo exactamente comprobable, cómo fue el proceso de la traducción. Hoy quedémonos con la información de que el primer contacto entonces del Koiné con los textos bíblicos fue precisamente ese, la Septuaginta. Y es muy importante por lo que sigue, porque la Septuaginta fue la Biblia de los cristianos en el primer siglo. Recordemos que teníamos la tradición de los textos hebreos, vamos a usar la expresión la Biblia en hebreo. Recordemos que estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento. Estaba la Biblia en hebreo y ahora está disponible la Biblia en griego. Cuando los apóstoles empiezan a predicar fuera de Jerusalén, se encuentran con que, y se empiezan a convertir los gentiles no hablaban hebreo. De hecho, los mismos judíos no hablaban hebreo, sino los judíos hablaban arameo, y luego iban el sábado a la sinagoga, y en la sinagoga los que podían leer hebreo, que no eran así como la mayoría, pasaban a leer el texto y leían el texto en la sinagoga, leían el texto en hebreo. Pero en su día particular hablaban arameo, y depende de dónde vivían, tenían que hablar también otros idiomas como el griego o el latín. Entonces, los cristianos en ciudades que no eran judías, por ejemplo, pensemos en los corintos, pensemos en los filipenses, en los colosenses, en los gálatas. Incluso Pedro saluda a gente que está en otras regiones como el Ponto, Capadocia, que son regiones donde habían cristianos, pero no eran judíos. Entonces ellos no hablaban ni arameo, ni hablaban en hebreo. Probablemente algunos eruditos y siempre hay gente muy destacada en asuntos académicos, cristianos, digamos, con una preparación muy refinada, y gente muy, muy preparada dentro del pueblo cristiano, ha existido siempre, pero no son todos. La mayoría somos gente muy, muy de pueblo, y a veces no con tanta academia. Vamos creciendo, vamos conociendo. Así eran los cristianos, así han sido los cristianos todo el tiempo. Entonces, la Biblia que tomaron los apóstoles fue la Septuaginta, y compartían el mensaje utilizando la traducción que se acercaba más. Cuando vinieron por ejemplo, aquí en Latinoamérica, y voy a poner de ejemplo mi país, que es Guatemala, empezaron a venir los misioneros ya protestantes, evangélicos. Se toparon con una barrera impresionante, con un muro muy fuerte, que es que en la ciudad capital, pues sí, había personas que podían leer las Biblias en inglés, por ejemplo, ¿verdad? Que traían Biblias. Los primeros misioneros que vinieron son misioneros gringos de una iglesia presbiteriana, y entonces pues no hablaban español, probablemente algunas palabras y así, y empezaron a avanzar en el tema de conseguir Biblias en español para la gente, y empezó como tarea de hacer que la Biblia pudiera circular. Hay una historia también de un colportor que se llamó Federico Krom, distribuyendo Biblias primero en inglés y luego dando clases de inglés incluso, y luego ya pasaron a Biblias en español. Pero cuando salieron de la capital y fueron al interior del país, se encontraron que casi nadie hablaba español, solo los hacendados y la gente descendiente de españoles hablaba español, pero la mayor parte del pueblo era indígena, entonces no había Biblia para ellos. Y hay una historia interesante de un misionero que se llamó Cameron Townsend, el iniciador del Instituto Lingüístico de Verano. El misionero Cameron Townsend tiene una historia en uno de los pueblos aquí en el occidente del país, que él estaba repartiendo Biblias en español, y una persona le dijo: si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué tu Dios no puede hablar mi idioma? ¿Por qué no habla mi idioma tu Dios? Entonces eso le dio vuelta en la mente y en el corazón al misionero, y empezaron a trabajar para traducir la Biblia a los idiomas indígenas, que es algo que estamos haciendo hasta el día de hoy, casi ya 100 años después de esa anécdota. Entonces los apóstoles viajaban para la evangelización y para discipular a esas primeras iglesias. Lo hicieron con los escritos que tenían en ese momento del griego koiné.
la Septuaginta. Y luego todo el Nuevo Testamento fue escrito en ese idioma. Eso es algo interesantísimo. Hay algunas hipótesis que mencionan que algunos escritos del Nuevo Testamento primero fueron escritos en hebreo y después se tradujeron al griego, pero son hipótesis que no se han podido comprobar. Creo que se ha descartado ya esa hipótesis de la primera etapa de algunos textos en hebreo, principalmente el Evangelio de Mateo. Algunos han dicho que fue primero escrito en hebreo y después fue escrito en griego. Realmente no. Por lo menos no hay nada, pero ninguna evidencia de eso, sino que todo apunta a que los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos originalmente en griego koiné. Eso es algo muy, muy, muy interesante. Bueno, entonces, en las diferentes áreas del mundo grecorromano, los que usaban el koiné, se usaban el koiné para el comercio, la política, lo hablaban, además llegó a constituirse para algunos pueblos en su lengua materna, ¿verdad? Y en algunos pueblos se dio el multilingüismo o el polilingüismo, como ocurre en muchos pueblos. Hablan el idioma dominante. Por ejemplo, sigo poniendo de ejemplo mi país, Guatemala. Hay bilingüismo por el hecho de que los pueblos, su lengua materna son los idiomas mayas, pero por la presión que hay del español como el idioma dominante, hablan español, ¿verdad? La mayoría aprende un español o en la escuela o cuando ya crecen y tienen que salir de la aldea, del pueblo a buscar algún trabajo o algo, hablan el español. Y es bien interesante porque se da otra forma de bilingüismo. Nosotros estamos cerca con México, tenemos frontera con México, entonces hay un flujo importante de migrantes hacia Estados Unidos y hay personas que no hablan español, hablan su lengua, que es un idioma maya, su lengua materna maya, y luego migran a Estados Unidos y resultan hablando inglés. Son bilingües porque hablan inglés y su lengua materna y no hablan español o hablan muy poco español. Ahora, los escritores del Nuevo Testamento, siendo judíos en su mayoría, hablaban arameo y plasmaban su pensamiento, que eso es algo muy interesante en el análisis semántico del Nuevo Testamento. Digamos, los judíos, su lengua materna era el arameo, como Pedro, incluso Pablo, Santiago, Judas y los escritores del Nuevo Testamento, excepto de Lucas probablemente, hablaban arameo y el pensamiento era semítico en estructuras. Luego, su pensamiento, marcado por el idioma materno, lo tenían que expresar en un idioma que era su segundo idioma, entonces tenían que escribirlo en estructuras griegas, pero con un pensamiento judío. Por eso se habla en el Nuevo Testamento, se habla de arameísmos o hebraísmos que están expresados en griego, que ese es un análisis un poco más profundo del estilo lingüístico de los autores del Nuevo Testamento. El estilo de los autores neotestamentarios varía mucho en ese respecto. Entonces hay que considerar el doble trasfondo en el griego del Nuevo Testamento. Primero, el idioma popular empleado extensamente en el mundo del primer siglo, que era el koiné. Y dentro de ese mundo extenso del griego koiné, considerar la cultura particular de la comunidad judía. Por ejemplo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, es un judío de pies a cabeza. Él lo reconoce cuando presenta sus cartas de presentación ahí en Filipenses. Es fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, pero está dialogando con gente gentil, con personas que no son judías, con personas que no hablan arameo ni hebreo, y entonces su cultura, en algún momento el apóstol Pablo deja de ser judío o reniega de esa cultura judía, tampoco la impone a los hermanos, sino que aprende como a tener esas oscilaciones sin caer en una falsedad o en hipocresía, pero aprende a manejarse como judío dentro de un mundo que no es judío, teniendo ese pensamiento. Y en algún momento, y eso se logra ver en las cartas, Pablo hace uso de su formación de fariseo y de sus principios como formando parte del pueblo judío. Veamos algo más, porque hemos hablado del idioma, hablemos ahora algo del tema de la escritura, porque vemos que en la evangelización en el Nuevo Testamento se alcanzaron otras naciones. Pero si regresamos en el tiempo, tenemos que considerar la etapa en que los pueblos aún no escribían. En el mundo, lo que vemos de las civilizaciones antiguas, empezaron a escribir solo cuando la civilización tuvo un avance considerable. Entonces
empezaron como a sistematizar la manera de exteriorizar sus pensamientos, su historia, sus asuntos rituales, sus dioses, a representar a sus dioses. Y vemos que hay imágenes y muchos intentos, ¿no? Los egipcios, los sumerios, los acadios, los persas en África, los mayas, los incas, empezaron a dejar por escrito, a poner sus ideas y muchas cosas de manera gráfica, sacarlo de su cabeza, de su mente y plasmarlos en una pared, en una piedra, en un lienzo, en una tabla, en un cuero, a través de diferentes materiales. La escritura, entonces, como tal, surge de la necesidad de contar con un registro de la actividad humana, sus ideas, sus sentimientos, acontecimientos, particularmente asuntos de fe. Y lo que se ve en los antiguos, muy antiguos, los escritos, quiero decir muy antiguos, es que lo primero que se escribe tiene que ver con asuntos de religión, con fechas, con celebraciones, con dioses, con deidades, con la relación, cuando ya los dioses tienen alguna forma, que pueden ser así como a nosotros en algún momento podían parecernos como muy grotescos. Las imágenes como las representan, pues no eran precisamente artistas estilizados como se tuvieron posteriormente en la época medieval, los artistas sacros y que dibujaban ciertas cosas. Y entonces se empiezan a poner de manera gráfica todas esas situaciones, sus valores, sus normas, su historia, y conforme se fue avanzando y refinando el tema de la escritura, también fue avanzando y creciendo el número de lectores en general. Primero eran muy poca gente que podía entender lo que se escribía, de diferente manera lo interpretaban y había gente que lo leía y que se lo explicaba a los demás que no podían entenderlo. Aumentó también conforme se fue sistematizando. Por ejemplo, este dibujito de las tablillas de barro, que hay miles de tablillas de barro que vienen de Babilonia, de la región de Mesopotamia, por ejemplo, y de otros pueblos, y había gente que lo escribía, pero no todos lo podían leer, entonces había que interpretarlo siempre. Entonces, con el aumento del número de lectores en general, aumentó el número de copias y lectores de los textos bíblicos. En el caso de los textos del Antiguo Testamento, inicialmente en hebreo, pues lo leían los sacerdotes, lo leía también la gente que era de la aristocracia. En aquel tiempo no habían precisamente escuelas para aprender a leer, sino que lo leían pues únicamente la gente que pertenecía a ciertos círculos de la sociedad, y la mayor parte de la gente pues no tenía necesidad de leer, por eso existían los heraldos. Y mientras el texto estuvo en hebreo, pues únicamente el pueblo judío lo podía leer. En la diáspora, mientras el texto estuvo escrito en hebreo, únicamente lo leían. Ese es el primer punto, es donde está en el mundo el pueblo de Israel, y luego en la diáspora de Israel, ya en el Intertestamento, cuando el mundo, las comunidades judías empezaron a asentar, sobre todo en la cuenca del Mediterráneo. Esta es la parte de Mesopotamia, o la parte donde ahora es Irak e Irán, que hubo colonias judías, pues ellos llevaban copias de la Torá o del Tanakh en su propio idioma, que era el que leían en las sinagogas. Las colonias judías en la diáspora, en su vida diaria, no hablaban hebreo, ¿verdad?, sino que hablaban el idioma de la gente de ese momento. Y en el imperio griego que estábamos hablando, ese periodo del siglo III antes de Cristo hasta el III después de Cristo, el pueblo judío, pues, que vivía fuera de la región de Israel, tenía que hablar el idioma de donde estaba. Y es cuando se traduce el texto del hebreo al griego koiné, es que aumenta entonces el número de lectores. Ahora, por primera vez, los lectores ajenos a la religión y fe tienen acceso a esos textos, porque ahora cualquier persona que pueda hablar el griego koiné, y hay que decirlo, ¿no?, era muchísimo mayor el número de hablantes, de gente que podía leer el griego koiné, muchísimo mayor al número de personas que podían leer el hebreo de los textos. Entonces, la posibilidad del texto, de la expansión del texto mismo, de los textos sagrados, ahora traducidos al griego, es mayor. Y el alcance fue muchísimo mayor. Vemos este mapa, esta parte aquí como sombreada, es la parte que alcanzó también la primera evangelización, o la evangelización del primer siglo, y avanzó de una manera muy rápida, impresionantemente rápida,
precisamente por digamos, las facilidades de comunicación que presentaba el griego koiné en ese momento. En el siglo III después de Cristo, el cristianismo pasó de ser la religión oficial del Imperio Romano y la Biblia, el libro oficial de la religión como tal. Estamos hablando del nacimiento aquí apenas de la Iglesia Católica, de lo que conocemos hoy como el catolicismo romano. En este evento impulsó aún más su difusión, porque ahora la Biblia ya no es solo parte y ahora ya se tiene en este periodo. Estamos hablando de 300 años después de Cristo, unos 200 años después de la redacción, 250 años más o menos después de la redacción del Nuevo Testamento. Ya se tenía el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero la religión cristiana y los documentos, los libros, digamos en plural, de los cristianos, pues no eran muy bien recibidos. Pero con la implementación del cristianismo como religión oficial del imperio, ahora la Biblia, tanto antiguo, lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la Biblia pasó a ser el libro oficial del imperio y entonces tuvo mayor difusión. Obviamente que hay un proceso también en ese periodo donde la Biblia se traduce al latín, que era el idioma oficial del pueblo, ya sin temor a ser perseguida, sin temor a ser que la gente fuera muerta por tener, o que la asesinaran o la ejecutaran por tener una Biblia. Lo único que la Biblia autorizada para el imperio era el latín. Recordemos que en este periodo es justamente donde arranca los primeros inicios del periodo del griego que se conoce como el griego bizantino, que llegó a ser el griego dominante en el periodo medieval. Precisamente por eso, porque en este periodo, pues bajo la dirección de Constantino, intenta como sobreponer sobre el griego, que era el idioma que dominaba en ese entonces, el latín a través de diferentes formas. Y pasó a ser el latín el idioma oficial del imperio y pasó a ser, por lo tanto, el idioma oficial de la religión. Y la Biblia en latín pasó a ser la Biblia oficial de la religión oficial del imperio. Hasta el día de hoy, la Vulgata latina o la Biblia Sacra Vulgata, como se conoce, es la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Ustedes saben que hasta hace apenas unos 60 años atrás, las misas se daban en latín. Las misas, la liturgia católica era en latín y fue durante las renovaciones que se hicieron en la Iglesia Católica después de la Segunda Guerra Mundial, que se conoce como el Concilio de Vaticano II, creo que con la guianza de Juan XXIII, y ahí aparece también un personaje importante de los teólogos católicos que es Hans Kuhn, y hay otro, ¿cómo se llama este otro personaje? Pero bueno, que fueron como de los modernizadores de la iglesia, y uno de los grandes logros fue que la liturgia, que la misa se pudiera hacer en las lenguas vernáculas, se dice, o en las lenguas del pueblo. Y posteriormente en el papado de Benedicto XVI hubo como un intento de volver la misa al latín, que la mayoría lo consideraron como un retroceso, y personalmente yo lo consideraría dentro de la Iglesia Católica como un gran retroceso, ¿no? Volver las misas al latín es como que nosotros dijéramos, bueno, la lectura bíblica tiene que ser en hebreo. Entonces sería algo terrible para la liturgia. Hay otro evento que hay que reconocer con el tema del avance del texto, es la reforma protestante del siglo XVI, que coincide con el tema de la recién publicada, inventada, y todavía está como con pruebas de la imprenta de Gutenberg, por ejemplo, que ya habían hecho intentos anteriores y Gutenberg parece que finalmente logra armar una imprenta que funcione de una manera impresionante. Propicia ahora el costo de las copias y se pueden hacer muchas más copias. Y coincide también con el evento de la Reforma. Con la Reforma, una de los principales hitos de la Reforma es precisamente el tema de la traducción bíblica. Una de las cosas que hizo Lutero, y que pensando en algunos predecesores como Wycliffe, y principalmente como Juan Hus, que habían hecho cosas de traducción de la Biblia a su idioma, Lutero dice, ok, vamos a traducir la Biblia a nuestro idioma, porque recordemos que ellos la Biblia que tenían estaba en latín, y entonces la gente tenía que leer en latín, los que leían latín,
que no todos tenían esa academia, ese estudio. Entonces se conformaban con lo que el clero les enseñaba o tenía que decir. Entonces, los reformadores se dedicaron a, una de sus principales tareas fue traducir la Biblia. Y vemos que a partir de la Reforma, la Biblia es traducida a distintos idiomas en diferente momento. Estamos hablando también de la traducción de Casiodoro de Reina, la Biblia que conocemos hoy como Reina Valera, empezó después de la Reforma. Y ahora la Biblia no solo está en griego, sino que ahora está en muchos idiomas. No solo está en hebreo, no solo está en griego, que eran los idiomas en los que fueron escritos originalmente, no está en latín, que es la Biblia oficial de la iglesia oficial en ese momento, sino que ahora está en el idioma de los pueblos, en muchos idiomas, pero en el idioma que la gente entiende, en el idioma en que la gente siente, el idioma en el que la gente piensa, en el que hablan los niños. En ese idioma está la Biblia. Y eso hizo que se alcanzara ahora diferentes naciones y que se pudiera fortalecer la fe de mucha gente. Entonces estamos hablando de que la Biblia fue traducida a distintos idiomas después de la Reforma, entre ellos el castellano. La Biblia que conocemos hoy como la Biblia del Oso, en Casiodoro de Reina. Este tipo, don Casiodoro de Reina, yo soy fan, admirador, desde hace una buena cantidad de años me he declarado fan absoluto de Casiodoro de Reina. Es un personaje que hay textos, muchas investigaciones, y cada vez que uno lee de su biografía y de sus cosas es un tipo impresionante por muchas razones. Y el proyecto de su vida fue la traducción de la Biblia al castellano, que era el idioma de su pueblo también, era español, y la Biblia se conoce como la Biblia del Oso. Luego, la primera revisión que hizo don Cipriano de Valera se conoce como la Biblia del Cántaro. Esto de la Biblia del Oso y la Biblia del Cántaro es por la portada, por la imagen. Tal vez más adelante por ahí en otro tipo de cursos podríamos hablar un poco de estas Biblias, por la portada, pero eso de conocerlas como Biblia del Oso, Biblia del Cántaro es precisamente por la portada que tienen estas Biblias. Pues don Cipriano de Valera fue el primer revisó lo que había hecho Casiodoro de Reina, y a partir de ahí esa Biblia llegó a conocerse como la Biblia de Reina y Valera. Reina es como el apellido, digamos, del primer traductor, y Valera el apellido del primer revisor. Por eso tenemos la tradición Reina Valera, Reina Valera. Esta fue la Biblia con la que se evangelizó Latinoamérica, porque eso ocurrió aquí en España y en Europa, esta traducción de la Biblia al castellano, y eso fue 1569, la presentación de la Biblia del Oso 1569, y luego la revisión de Cipriano de Valera fue en 1602. Para esas fechas ya se había descubierto América y también se estaba colonizando y trasladando muchas instituciones del reino español a América, y también pasaron los protestantes huyendo de la Inquisición. Muchos protestantes viajaron a América para huir de la barbarie de la Inquisición, y estos protestantes precisamente traían una Biblia que era en algunos casos la Biblia Reina Valera. En México hay algunos volúmenes de la Reina Valera, hay una historia de la Biblia del Oso, quiero decir, la primera Biblia que se tradujo al castellano por Casiodoro de Reina. Hay algunos volúmenes en México, hay una historia interesante ahí de ese texto. Bueno, hasta aquí con el tema de historia y con el tema de consideración de esas cosas, que es un tema fascinante también. Y en las clases siguientes por ahí vamos a estar recordando algunos de estos eventos. Entonces, antes de finalizar la clase de hoy, vamos a quedarnos también con el primer acercamiento al alfabeto griego. Y hay que decir que la forma correcta de referirnos al grupo de signos, al grupo de letras griegas, es alfabeto. Y es porque la primera letra se llama alfa y la segunda letra se llama beta. Entonces, alfabeto, el alfabeto. Yo puse aquí en el título alfabeto griego, koiné, porque es lo que vamos a estudiar. Pero alfabeto, yo sé que se utiliza, por ejemplo, para nosotros, decimos las letras del alfabeto para hablar de los signos en español. Se entiende, pero no es lo más correcto. Lo correcto en nuestro caso del español sería el abecedario, porque la primera letra es A, B, C, abecedario, como en hebreo el alefato.
por el alef, que es la primera letra hebrea. Entonces no hace falta decir alefato hebreo, ¿no? Porque no hay dos alefatos, es el alefato nada más. Igual aquí sería el alfabeto. Si decimos alfabeto, nos estamos refiriendo al griego. Y entonces hay que hacer siempre la aclaración de que algunas letras, si ustedes ven, comparan algunos libros, algunos textos, hay algunas diferencias por un tema de pronunciación, ¿no? Recordemos, estamos hablando de un idioma muy antiguo y a la fecha van a haber muchas variantes en cuanto a la pronunciación del idioma. No así de la traducción del idioma, que los significados de las frases y de las palabras no varían, pero sí hay algunas variantes en cuanto a pronunciación. Por ejemplo, la segunda letra, algunos la llaman vita y nosotros vamos a llamarla beta, la letra beta. Muy bien, entonces vamos a revisarlos. Siempre en el cuadro está. Este número solo es un correlativo, nada más. Un correlativo para saber cuál es la posición del signo en el conjunto de las letras del alfabeto. Está el nombre de la letra y en griego hay que tener en mente que sí hay mayúsculas y minúsculas. En griego hay un trazo para mayúsculas y un trazo para minúsculas. No solo vamos a tener 24 trazos, sino que en realidad son 48 trazos del griego, las mayúsculas y las minúsculas. ¿Cómo sería una transliteración? Recordemos, los que estuvieron en el curso de hebreo, recordemos que la transliteración es escribir cómo suena la palabra, cuáles son los sonidos de la palabra. Entonces, hay una asignación con letras que nosotros usamos del español para escribir cómo suena la palabra. Eso es la transliteración. No es traducción, sino que es escribir el sonido de la palabra. Y luego la pronunciación aparece aquí cómo vamos a pronunciar la letra al momento de leerla, esa letra. Muy bien, iniciemos. La primera letra es alfa. Aquí está la letra mayúscula y luego el trazo de la letra minúscula, la alfa, y es como una A. Esta alfa sí es una A. Otra cosa, entre el griego y el español sí hay cercanías y hay algunas cosas, bueno, gramaticales un poco. El griego es un idioma occidental, el español también es un idioma occidental y que se ha nutrido también de algunas cosas del griego, el español, y entonces es más cercano, hay más cercanía entre el español y el griego, pero con, por ejemplo, el español y el hebreo, nada, ¿verdad? No hay ninguna conexión entre el español y el griego, sí, con el hebreo no. La primera letra es alfa, el signo de mayúscula, signo de minúscula. La segunda letra es beta, signo de mayúscula y minúscula, es como nuestra letra V de barco. Luego está la letra gamma, que es como nuestra G de gato, y los que están entre paréntesis son algunas variantes que vamos a ver ya en la siguiente clase de la gamma, que normalmente es una G, pero en algunos casos puede sonar como N y en otros casos va a sonar como Y. Bueno, vamos a ver en qué casos cambian esos sonidos de la gamma. Luego está la delta, la letra delta, que es como nuestra letra D, de dedo o de día. La epsilon, la letra epsilon, que es como una E, la letra epsilon. Siempre observar el signo de mayúscula y el signo de minúscula. La zeta, la letra zeta, que tiene ese sonido zzz, como el zumbidito de una abeja, ¿no? Zita, la zita, de S o de Z, la zita. La cita en algunos textos aparece como Z, ¿verdad? Pero es más zzz, es un sonido diferente aquí entre los dientes y la lengua. Luego está la ita, la letra ita, que es como nuestra I, la I de iglesia. La tita, esta letra tita, que es como Z. En algunos textos, dependiendo de la pronunciación, ustedes van a encontrar que a esta le asignan como TH, por el sonido a veces un poco suave también, pero es como nuestra Z, la tita, la letra tita. La iota, que es como nuestra I también, es otra I, esta iota. La capa, que es como nuestra K de kilo. Siempre observar el signo de mayúscula y el signo de minúscula. La lambda, que es como nuestra L, la L de lunes, por ejemplo, lambda. La mi, que es como nuestra M, la letra mi, como nuestra M. Luego la letra ni, como nuestra N, la letra ni.
la letra Xi, que es nuestra X, ¿verdad? La Xi, Xi, la letra Xi como nuestra X, la Omicron, que es nuestra O, como la O de ojo, la letra Pi, que es nuestra, como la P de Pedro, esta letra pi, los que estudian geometría, matemática, saben del número pi, del conjunto de números racionales, como el número áureo, o este que es pi, para calcular la circunferencia, el 3.1416 del número pi. Luego la letra Rho, así se llama, letra Rho, que es nuestra R, la sigma, ese también se utiliza como uno de los, es el signo de sumatoria, aparece en Excel, en las calculadoras y así, pero es la sigma, el signo de sumatoria en matemática es la sigma mayúscula, ¿no? Pero la sigma, la sigma también es una letra interesante porque tiene dos trazos, y ya vamos a ver en qué momento se usa cada uno de los trazos. La sigma minúscula tiene dos trazos. Es nuestra S, como la S de sopa. La TAF, la letra TAF, que es una T, esta parece como la letra TAF del mismo nombre de hebreo y el mismo sonido, la TAF. Luego la Y, la letra Y, que es otra I. La letra Fi, que es nuestra F, como F de foco, de foca, de ferrocarril. La letra J, que es como nuestra J, la letra J. Y la letra Psi, que es ese PS como de psicólogo, ¿verdad? Como ese sonido, esa P que es quiciente también, ¿no? Ese Psi. La letra se llama Psi, es el signo también como de psicología, si recuerdan el signo de psicología, ese sonido PS, ¿no? De psicólogo. Y el último es la omega. Vean, este símbolo es el símbolo de los relojes esos bonitos, ¿no? Los relojes omega, la relojería omega es una O, como la O de ogro, una O de la letra O. Recuerdan Apocalipsis que dice yo soy el alfa y la omega, que es alfa la primera letra del alfabeto y omega la última letra del alfabeto. Entonces tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, tita, iota, kappa, lambda, mi, ni, psi, omicron, pi, rho, sigma, taf, epsilon, phi, chi, psi y omega. Esas son las letras que tenemos del alfabeto del griego koiné. Vamos a marcar aquí las vocales que funcionan como letras vocales. Son siete letras vocales. Hay una cosa, observen que son 7 letras vocales. Tenemos una A, una E, tenemos varias I, tenemos unas O, tenemos la O, dos O, pero no tenemos U, no tenemos la vocal U. En algunos casos, y eso es un tema como de pronunciación, la Y funciona como una U, como el sonido de una U. Principalmente es el sonido de una I, pero funciona en algunos casos como el sonido de una U. Bueno, vamos a quedarnos aquí con la clase de este día, esperando en el Señor volver a vernos para la siguiente clase y entonces ya entrar de lleno a la parte de la gramática y de lectura del griego koiné. Un gran abrazo para todos. Tengo una pregunta de curiosidad. Usted introdujo el tema del latín. ¿En qué Así es. momento se dio esa transición griego al latín? ¿Y por qué se dio? Bueno, recordemos que el imperio romano sustituyó al imperio griego. Voy a regresar otra vez 200 años más o menos antes de Cristo. El imperio griego fue un gran imperio que tuvo una muy rápida expansión, principalmente con la administración de Alejandro Magno, pero tuvo un problema, y es que Alejandro murió muy joven. Apenas estuvo unos años al frente y luego murió. Hay unas teorías ahí de que lo envenenaron, de que se murió de no sé qué y así. Pero la cosa es que se murió Alejandro y dejó el imperio, digamos, en su mejor momento, ¿no? Y el imperio se dividió. Y sabemos nosotros el dicho famoso de divide y vencerás. Cuando el imperio griego se dividió, pues los griegos regresaron a su territorio, al territorio de Grecia,
y todas las naciones que habían conquistado quedaron expuestas a que cualquier cosa pudiera pasar, y en esa transición surge el Imperio Romano. El Imperio Romano es el que sustituye, gobernando aquel mundo, al Imperio griego. Estamos todavía antes de Cristo, ¿verdad? Y eso ocurre unos 150 años antes de Cristo. Entonces los romanos encuentran en el mundo un mundo que tiene ya una estructura, digamos, que organizaron los griegos, y una de las principales cosas de esa estructura fue el idioma griego. Entonces los romanos dijeron, funciona, dejémoslo, ¿verdad? No, si funciona, no lo toques, ¿verdad? Y entonces dejaron el idioma, pero ya unos 300 años después de Cristo, eso fue el año 200, estoy recordando ahora la fecha de la Vulgata, 380 y algo, 380 por ahí, el tema de la traducción de la Vulgata. Entra como emperador romano Constantino, un imperio romano que estaba ya en problemas, con muchos problemas, y tenía una iglesia. Los cristianos para el imperio romano siempre fueron una piedra en el zapato, fueron una espina que no lograron sacarse jamás. Los intentaron borrar, y mientras más los intentaban borrar, los cristianos más se reproducían. En la historia de la iglesia se ha fortalecido más en periodos de persecución que en periodos de bonanza. Es increíble, ¿no? Y en periodos de bonanza lo que le ha ocurrido a la iglesia es que se ha corrompido, que se corrompe en periodos de bonanza. Debería ser todo lo contrario, pero en periodos de bonanza lo que la historia demuestra es que la iglesia se ha corrompido. Y en periodos de persecución es cuando la iglesia se fortalece y logra hacer cosas impresionantes en medio de la persecución. Y entonces finalmente Constantino, que era romano, él tiene como una conversión al cristianismo y oficializa ahora la iglesia, la fe cristiana va a ser la religión del imperio. Los romanos no tenían una religión oficial, ni los griegos. Tenían sus dioses, sus ritos, y eran como muy respetuosos, digamos, de lo que la gente creyera. Por eso vemos que los romanos, por ejemplo, hasta le construyeron un templo a los judíos. Y hablamos del templo de Herodes en Jerusalén. Herodes no tuvo problema con financiar, era una movida también política, ¿no? De tener contenta a la gente y que no tuviera problemas. Entonces les dijo, ok, ¿me quieren un templo? Les vamos a construir un templo. Y construyó hizo una increíble construcción. El templo era una cosita, con lo que hicieron los romanos en Jerusalén. Es impresionante. Ustedes van a Jerusalén o han ido a Jerusalén, una visita obligada es ir al monte del templo. Ingresar al monte del templo, se puede ingresar, caminar ahí en los patios, en lo que ahora hay mezquitas, pero es una construcción increíble, muchísimo dinero. Los judíos solos no hubieran podido hacer eso nunca, lo hicieron los romanos, precisamente por eso. Antes, en el periodo intertestamentario, antes de Cristo, hubo un segmento de los griegos que fueron más intolerantes, los seleucidas. Y hay un personaje ahí infame, ¿verdad? Antíoco Epífanes, que fue un gobernador seleuco, se dice seleucida, griego, de otra facción de los griegos, que sí fue muy intolerante con los judíos. Se sabe que él sacrificó un cerdo en el santuario, y de ahí el odio de los judíos contra todo lo griego en algún momento. Y de ahí se separó también, rechazaron la Septuaginta, rechazaron todo lo griego porque en el mal recuerdo de lo que habían hecho los griegos en su momento. Los romanos durante un tiempo fueron más benevolentes, pero tampoco tenemos que olvidar que en el año 70 fueron los romanos los que borraron al pueblo de Israel, ¿verdad? Destruyeron el templo, se cumplió la palabra del Señor de que no iba a quedar piedra sobre piedra, y a partir del año 70 hasta 1948 el pueblo de Israel no existió como nación, pero fue inicialmente por los romanos. Vale. Y entonces Constantino, regresamos al 380 y algo después de Cristo, se convierte al cristianismo, oficializa la religión cristiana como la religión del imperio, y ahora por decreto todo el que es romano es cristiano por estar dentro del imperio, y el que no era cristiano no era romano. Y entonces no ser romano significaba ser enemigo del imperio, ¿no? Entonces todo el mundo se hizo cristiano, ¿verdad? Así, pues era lo que les convenía. Lo que se dio fue un tremendo sincretismo y otras cosas dentro de la iglesia. La historia de la iglesia es muy interesante. Y uno de los primeros pasos que dio Constantino fue traducir la Biblia al latín. Se lo encomendaron a uno de los más grandes eruditos de ese momento,
que fue San Jerónimo. Y él, pues fue lo que dice de San Jerónimo también es un tipo impresionante, ¿no? Se opuso inicialmente, que no era necesario, no quería que tuviera, pues, aceptó el desafío, pero sin injerencias, no quería traducir los deuterocanónicos, y finalmente pues cedió ante las presiones y terminó traduciendo la Biblia basada principalmente en la Septuaginta, es decir, del griego de la Septuaginta basada al latín. Por eso la Biblia Vulgata, que así se conoce, la Vulgata latina, se tradujo principalmente de la Septuaginta en el caso del Antiguo Testamento y de los escritos que habían en griego del Nuevo Testamento al latín, y tenemos la Biblia Vulgata latina. A partir de ese momento esa Biblia llegó a ser la Biblia oficial de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. La Biblia oficial de la Iglesia Católica es la Biblia en latín, que ha tenido varias revisiones, ¿no? No es la que hizo San Jerónimo, ha tenido varias revisiones, pero sigue siendo la Biblia oficial de la Iglesia Católica en latín. Por eso, cuando se estudian los idiomas bíblicos, hay que pasar por el latín, no porque la Biblia se haya escrito originalmente en latín, sino porque el latín constituye también una tradición muy, muy antigua. Estamos hablando de que hoy, digamos, las tradiciones bíblicas son griego, hebreo inicialmente, el griego, porque la primera traducción de la Biblia se hizo al griego koiné, y luego ese mismo griego koiné se tradujo el nuevo, no se tradujo, se redactó originalmente el Nuevo Testamento, y digamos que muy cercano a eso, aunque estamos hablando de unos 200 años, pero cercano a eso se tradujo toda la Biblia entonces al latín. Entonces, esas tres tradiciones son las tradiciones principales del texto bíblico. Y luego los reformadores se opusieron al latín y entonces empezaron a traducir a sus propios idiomas. Lutero, Wycliffe al inglés, y Juan Hus también, que tradujo unos salmos al inglés, que fueron los iniciadores de lo que hoy conocemos como la tradición King James, que hizo después con Tyndale. Casiodoro de Reina, la Biblia a otros idiomas, ¿no? La Biblia de Almeida en portugués, Biblias en francés, y así a los diferentes idiomas. Así como nosotros tenemos nuestra Reina Valera en español, en diferentes idiomas, ellos tienen también, digamos que su Reina Valera en inglés, que sería la King James, en portugués, la Biblia de Almeida, en francés también, cada idioma tiene como su Biblia que ha servido como de referencia. Profesor Garavito, muchísimas gracias por nuestra clase del día de hoy. Tremenda introducción al tema del griego, del Nuevo Testamento. Y a cada uno de ustedes que está en esta clase, le queremos recordar que tenemos nuestro canal de YouTube de Comprensión de los Tiempos, y también tenemos nuestra página web de Comprensión de los Tiempos. Y cada vez que usted entra y usted se suscribe, usted está permitiendo que esta clase y las otras clases lleguen a muchas más personas en los diferentes países del mundo. La otra manera en que usted puede permitir que el evangelio siga expandiéndose y estas clases que están siendo bendición para usted sean bendición para muchos otros es haciendo sus donaciones. Este ministerio se mueve con donaciones, así que muchas gracias por sus donaciones. Vaya allí a nuestra página web y contribuye para que la palabra de Dios se siga extendiendo y muchos otros sean formados en el conocimiento de la palabra de Dios. El Señor les bendiga y nos seguimos viendo en Comprensión de los Tiempos, y vamos a seguir adelante en este momento con nuestras clases en griego bíblico del Nuevo Testamento. El Señor les bendiga.